Muy bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana estamos contentos de poder estar reunidos hermanos por estos medios y bueno, deseando que el día de hoy hermanos es un día especial, ¿verdad? Y deseamos que cada uno de ustedes se encuentre bien. Y bueno, ha sido un culto muy bonito esta mañana, me agradezco al Señor por los testimonios, también hermanos por la escuela dominical, gracias a nuestro hermano Juan, ¿verdad? Una muy buena enseñanza. Y también hermanos el especial, muy bonito, tenía mucho que no lo escuchaba, ¿verdad? Y bueno, gracias al Señor, hermano Miguel, hermana Susi, Dios les bendiga y a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Hermanos, antes de entrar al mensaje, quiero dar solamente un anuncio. En primer lugar, hermanos, agradecerles a los hermanos que han orado, los hermanos que están regularmente en las actividades. Gracias, hermano, por hacer un esfuerzo. Pero también queremos pedirles a que todos nos podamos unir, ¿verdad? Que todos podamos tomar nuestra parte en la iglesia. Así que, hermanos, les invito, les animo, ¿verdad? Conéctese a tiempo, comparta con alguien, que podamos más poder escuchar el mensaje. Hermanos, también días atrás, ¿verdad? Estamos en tiempo de oración y de ayuno. Gracias a cada hermano que ha tomado tiempo, hermanos, en anotarse. Así que, hermanos, si de pronto usted dice, pastor, yo no me he anotado, ¿verdad? O lo olvidé. Hermano, esta semana necesitamos su ayuda. Hacen falta algunos días, ¿verdad? Para poder cubrir. Y el plan es todo el mes de abril, hermanos, poder tomar un tiempito, un día al mes. O de pronto pueden ser 2 días, hermano, pero intercalados, que podamos tomar, hermanos, el tiempo para orar, ayunar. Así que, hermano, le animo, le ruego, puede escribir a nuestro hermano Juan. No lo estamos publicando, no hacemos una lista, ¿verdad? Como fue la oración, pero si de pronto usted dice, yo puedo el lunes, o martes, o miércoles, anótese, hermano, se lo vamos a agradecer, para que todo el mes, hermanos, podamos clamar al Señor. Este mes de abril, hermanos, hay muchas necesidades, especialmente en el tema de salud, y nos ayudaría mucho, hermanos, orar por el país, por la situación mundial. Así que, hermanos, si usted puede, quisiera, anótese, se lo vamos a agradecer. Y también, hermanos, una vez más agradecemos a los hermanos que han se han interesado, han preguntado por lo que es ofrendas y diezmos. Y amado hermano, ocupamos mucho su ayuda, primeramente en oración. Si de pronto usted dijera, pastor, yo lo olvidé o no tengo la cuenta, nuestro hermano Juan, él tiene la información, puede escribirle, ¿verdad? Nuestra hermana Rocío. Y bueno, hermano, les agradecemos mucho poder considerar eso. Y no olvide, hermano, que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y yo me gozo, ¿verdad? Y gracias al Señor por la preciosa iglesia que nos ha dado, la obra que Él ha levantado ahí en San Pedro. Y bueno, hermano, esperamos que pronto pase esta situación, esta contingencia, y de ahí, hermanos, podamos estar nuevamente juntos, congregados allá en nuestro amado templo. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Y esta mañana estamos en un domingo especial, ¿verdad? Es uno de los domingos que a veces más esperábamos, el culto temprano, las lecturas, y luego terminamos con desayuno y luego la predicación. Y bueno, el domingo de resurrección siempre es un día especial. Pero esta mañana, hermanos, queremos recordar por qué es importante este día. ¿Quieren que me acompañe? El libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer ahí esta mañana, Lucas 24, y vamos a leer versículos del 1 al 7. Lucas 24, versículos del 1 al 7, hermanos, solamente. Quiero que me acompañe. Yo lo voy a leer y ahí oramos esta mañana. Lucas 24, versículos del 1 al 7, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a orar, hermanos. Quiero pedirle que incline su rostro. Vamos a pedir que Dios nos hable esta mañana. Señor mi Dios, gracias te damos nuevamente por esta mañana, Señor.
la bendición que nos da de estar de pie, mi Dios, y poder reunirnos a través del internet el día de hoy. Gracias, Dios, por la escuela dominical, por los hermanos que ya podemos estar en línea y ahora, Dios, al mensaje. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Padre amado, ruego que tu palabra sea eficaz, Señor, que esta mañana podamos escuchar libremente, atentamente tu consejo. Danos oídos para oír, Señor. Aún ruego, Dios mío, en medio de tantas distracciones que pudiéramos tener, aleja todo eso, Señor, y danos el tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón. Bendice cada hogar de mis hermanos. Ponemos en tus manos, Señor, las necesidades de las familias y este día, Señor, por favor, visítanos. Háblanos. Yo te necesito, Señor. Lléname de ti. Te lo pido y te lo ruego, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, solamente quería dar un anuncio más, lo había olvidado. El jueves pasado anunciábamos una triste noticia. Nuestra hermana Amelia, ella fue una de las hermanas pioneras en Huigra, una de las hermanas que tuve el honor de bautizar cuando estuvimos allá en un viaje que hicimos. Esta semana, nuestra hermana ya con un poco de malestar, su salud y también con sus años ya que ella tenía. Ella tuvo un accidente, ¿verdad? Y una caída, nos contaba nuestro hermano William Fajardo, y nuestra hermana pues partió con el Señor. Y bueno, fue un día triste. El hermano William, cuando él me llamó, pues él quería moverse, ir, y bueno, la sepultaron ese mismo día. Y bueno, hermano, les comparto esto para que oren. De pronto estamos incomunicados. Nuestra hermana Amelia, la mayoría de su familia está en Estados Unidos y no pudieron venir. Y bueno, hermanos, son cosas que de pronto uno dice, ay, híjoles, qué difícil. Pero bueno, hermanos, les pedimos que oremos por ellos, por la familia de nuestra hermana Amelia, que Dios les dé paz, consuelo, y por los hermanos en Huigra, ¿verdad? Que la obra siga a pesar de todo esto que ha venido, que Dios siga abriendo puertas. Y bueno, hermanos, solamente les pido que oren por la familia de nuestra hermana Amelia allá en Huigra. Cuando llegamos, hermanos, a este día tan especial, el día de resurrección, hermanos, es un día que el pueblo de Dios celebra, hermanos. Mucha gente dice, es un funeral cuando hablamos de la muerte de Jesús. No, hermanos, no es un funeral. El día de hoy estamos en un día de victoria. Es algo que de pronto uno dice, suena ilógico. Cuando hay una muerte hay mucha tristeza. Cuando hay una muerte, hermanos, hay pena, hay dolor. Y bueno, hermanos, pero cuando leemos las Escrituras, vemos algo diferente. Nos contaba el hermano Juan, ¿verdad? En la escuela dominical, lo que el Señor padeció, el sufrimiento. Pero cuando llegamos al primer día de la semana, y hoy, hermanos, estamos en ese día, la Biblia nos habla, hermanos, no de un velorio, no nos habla de un funeral, no nos habla de algo triste, de algo así, que está así de pronto con dolor. No, la Biblia nos habla de un día de gloria, la Biblia nos habla de un día de victoria. Así que, hermanos, hoy estamos festejando, celebrando, recordando el día que el Señor resucitó. Y cuando pasan los años, hermanos, uno va creciendo, uno va aprendiendo y uno se va dando cuenta, hermanos, que en todo eso, hermanos, el creyente dice, wow, qué bendición poder saber que nuestro Dios está vivo. Este evento fue un evento extraordinario, un evento increíble, un evento inigualable, ¿verdad? Y bueno, hermanos, la Biblia lo registra, la palabra de Dios lo registra, y hoy en día, hermanos, es una base en nuestra vida cristiana. En aquellos años, cuando el Señor muere, el Señor sepultado, resucita, hermano, la iglesia tomó un auge. Los primeros creyentes comenzaron a vivir y a predicar y a compartir. Y, amado hermano, el centro fue la resurrección del Señor. Así que, hermanos, esta mañana, solamente como recordando lo que ya hemos escuchado, lo que ya sabemos, pero esta mañana quisiera volver a tocar el tema, porque es importante. La resurrección de Jesús. ¿Por qué el pueblo de Dios lo recuerda? Así que, hermanos, vamos a ver esta mañana. En primer lugar, que tenemos que recordar que el poder de Dios es evidente. ¿Cómo podemos, hermanos, ilustrar? ¿Cómo podemos, hermanos, hacerle ver a alguien que nuestro Dios es poderoso, es todopoderoso? ¿Cómo? Bueno,
Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, hermanos, estamos hablando de un evento, escucha hermano, que sacudió el mundo en aquellos días, la noticia. Han pasado más de 2000 años y todavía hoy, hermanos, esa noticia sigue retumbando. Un Dios poderoso, un Dios que tiene toda autoridad, un Dios que tiene todo poder, un Dios que tiene el control. Y amado hermano, eso nos hace recordar y nos hace ver el poder de Dios, hermanos, a través de la resurrección. Vaya conmigo el libro de Juan, por favor, libro de Juan, Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 11, Juan 11. La historia de Lázaro. Pero quiero que veamos algo interesante. Juan capítulo 11. Lea conmigo, hermano, por favor, versículo 37. Mire lo que la gente decía, lo que la gente escuchaba, lo que la gente murmuraba. Dice el versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, cuando vieron que Lázaro falleció, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La gente dice, oye, ¿por qué no vino Jesús antes? Escuchamos que Él hizo a aquel ciego ver y multiplicó los panes. ¿No podía haber Él venido y evitado que Lázaro? La gente decía, Él podía. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y nos narra la historia. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué está sucediendo aquí? El Señor le dijo, quita la piedra. ¿Cómo, Señor? Si ya lleva varios días, ya huele mal. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Lo leemos muy rápido, hermano. Pero esto que el Señor estaba haciendo aquí, hermanos, era algo increíble. Un hombre de varios días ya sepultado, el cuerpo se descompone, pero el Señor nos recuerda en su palabra que Él tiene todo poder. Y así como le dijo, quiten la piedra, una roca gigante, solamente con su voz, Lázaro, ven fuera, no fue y lo tocó, lo ungió. Su voz es poderosa. Y amado hermano, cuando hablamos de este tema, nos hace recordar y podemos ver que el Señor sigue teniendo todo poder. Él no ha envejecido. Él no está ahí ya de pronto con un malestar. No, hermanos, Él es el Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. En sus manos está la vida y la muerte. Y amado hermano, en este tiempo, en este día en especial de la resurrección, vemos a un Dios poderoso, aún por encima de la muerte. Yo no sé usted, hermano, pero es increíble poder ver los milagros que el Señor hizo. Por eso se llaman milagros, algo que el hombre no puede hacer. Aquel mar embravecido, mar calla, y los vientos y el mar le obedecieron. Aquel día, ¿verdad? Con Moisés, el mar se abrió, wow, pasaban en seco. La nube de día, la columna de fuego de noche. Cuando el Señor multiplicó los panes, aquella pesca, ¿verdad? Que las redes se rompían. Aquel hombre con lepra que el Señor tocó, aquella mujer con flujo de sangre. Hermano, uno dice, ¿cuántos milagros? ¡Wow! El poder de Dios es real. Pero ninguno de esos eventos se compara a este momento con Lázaro. Resucitó. ¿Quién lo hizo? No fue la religión. No fue la sociedad. No, hermano, no fue algo místico. Ahora, como se acostumbra ahora, trucos de magia. ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está ahí el lugar donde uno dice, ya entendí cómo hizo aquí la ilusión óptica? No, hermanos, el Señor no usa eso. El Señor es todopoderoso. La resurrección nos recuerda el poder de Dios. Amado hermano, qué hermoso es poder ver, poder recordar que creemos, confiamos, seguimos, adoramos, alabamos a un Dios todopoderoso. Cantaban los hermanos, precioso canto. Él cuida, si Él cuida de las aves,
Claro que Él cuida de nosotros. Así que, hermanos, en primer lugar, cuando hablamos de la resurrección, tenemos que recordar el poder de Dios. Nadie más podía hacer esto. Nadie más pudo resucitar a alguien. Hoy en día los médicos hacen esfuerzos, ¿verdad? Y luchan con la salud de los hombres. Y bueno, ha habido casos de hombres que de pronto su corazón se detuvo, pero seguían con vida y los pudieron levantar. Oh, lo resucitó. No, no lo resucitó. Estaba dormido. O entró en un lapso, ¿verdad? De un paro cardíaco. Pero en este caso, Lázaro ya tenía días ahí sepultado. Solamente Dios podía hacerlo. Así como la resurrección nos habla del poder de Dios. Número 2. Cuando hablamos de la resurrección, también recordamos la palabra de Dios se ha cumplido. Cuando el Señor resucita, ahora ya no es Lázaro lo que quisiera enfocar. Cuando el Señor resucita, hermanos, claro, esta fue una noticia que la gente fue sacudida diciendo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero hay una frase, mejor dicho, que la Biblia registra. Dice, conforme a las Escrituras. El Señor ya había anticipado. En la palabra de Dios ya estaba anunciado lo que iba a suceder. No fue una casualidad. No fue un evento de pronto que surgió de la nada. No, el Señor ya lo había anticipado. Vaya conmigo, 1 Corintios 15. Vamos a leer ahí. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a ver algunas verdades, hermanos, que la Biblia aquí registra de este tema, cómo el Señor cumplió lo que se había escrito. 1 Corintios 15, lea conmigo el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Escuchen, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y luego añade, conforme a las Escrituras, esto ya se había anunciado, y que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día, y añade otra vez, conforme a las Escrituras. ¿Dónde dice? Bueno, hay algunos pasajes, y los salmos, los profetas, anunciaron que el Señor moriría, como los hermanos Juan nos explicó. Que el Señor padecería, sí, y sucedió, pero ahí no terminó. La Biblia también decía antes que el Señor, después de ser sepultado, iba a resucitar. Eso ya estaba escrito muchos años atrás. Entonces, hermanos, cuando el Señor viene, cuando Él nace, se cumplen las profecías. Cuando Él vive, se cumplen más profecías. Cuando Él muere, se cumple más palabra de Dios. Pero cuando Él resucita, se sigue cumpliendo lo que la Biblia dice. Así que, hermanos, cuando uno ve y avanzamos en la Escritura, hermano, uno dice, esto es una conexión. De principio a fin, hermanos, hay una conexión increíble. El Señor dándonos un mensaje. Y repito, hermano, ¿por qué esto es importante, hermano? El Señor ya lo había anunciado. Vea conmigo el libro de Lucas ahora, capítulo 24, donde comenzamos esta mañana. Lucas 24, sígame, hermano, no se pierda. Quiero dejarle algo y esto nos va a ayudar mucho a crecer en nuestra fe, ¿verdad? Y recordar algunos puntos importantes. Lucas 24, verso 25 ahora. Lucas 24, versículo 25. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Ey! Esto ya estaba escrito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras todo lo que él decía. Y el Señor les comienza a decir, miren todo esto que se ha hecho. La vida, los milagros, todo esto ya estaba escrito, ya estaba anticipado. Leo conmigo ahora el 44 al 46, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, ahora Cristo hablando, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase
de los muertos al tercer día. Amado hermano, cuando el Señor resucita, una vez más estaba cumpliendo, estaba dando a ver que la palabra de Dios es verdad. Mucha gente dice, no, ese libro son puros cuentos. No, ese libro, no, yo no creo que eso sea verdad. Amado hermano, es increíble la veracidad, la exactitud de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, han pasado los años y muchas veces el pueblo de Dios, en lugar de avanzar, nos hemos estancado o en muchos casos aún retrocedido. ¿Por qué, pastor? Porque ya no creemos. Leemos algo y dudamos. Leemos algo o escuchamos algo y nuestra mente rápido comienza a la duda, la inseguridad, desconfianza. El hombre miente, hermanos, el hombre se equivoca. No hay hombre, familia, organización perfecta, no la hay. Pero cuando venimos a este bendito libro, hermano, mira, tú y yo podemos estar seguros que lo que dice el Señor en su palabra se va a cumplir. Lo que el Señor ha escrito, hermano, Dios lo va a hacer. Hoy, estos días, hermanos, de noticias, ¿verdad? Y cuántas cosas se han visto mundialmente. Ahora lo que pasa en nuestro amado Ecuador. Uno ve las Escrituras y uno puede ver el Señor pronto viene. Cristo viene pronto. Las Escrituras se están cumpliendo. Un día, hermanos, vamos a poder ver hacia atrás y vamos a decir, el Señor tenía razón. Su palabra ya lo había escrito, ya lo había descrito. Con el Señor Jesucristo fue así. Vaya conmigo otro pasaje, quiero ver solamente unos versos. Marcos 9, bien rápido, hermano. Libro de Marcos ahora, el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Lea conmigo, hermano, el versículo 30 al versículo 32. El Señor caminando, yendo de un lugar a otro, ahora el Señor dice, miren, esto es necesario. Verso 30, Marcos 9, 30 dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Señor comenzaba a anticipar. Ahora lea conmigo capítulo 10, Marcos también. Marcos 10, 32, otro pasaje. No vamos a ver todos, pero quiero ver algunos. Dice la palabra de Dios, Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. El Señor está diciendo, miren, esto va a suceder. Y le escarnecerán, le azotarán. Lea Isaías 53, lo que el Señor padeció. Y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Dios está diciendo, miren, pronto viene esto. Y van caminando, hermanos. Miren, vamos a subir y me van a entregar y va a pasar esto. Y aún aquí añade, le azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Amado hermano, todo esto nos hace ver, síganme, todo esto nos recuerda, hermanos, que mi Dios no es ningún mentiroso. El Señor no miente, el Señor no exagera, Él sigue cumpliendo su palabra. Y hermanos, ¿por qué es importante la resurrección? Bueno, hermanos, ello da prueba de que la palabra de Dios se cumple. Dice unas frases, era conforme a las Escrituras. En otras partes dice, como Él dijo. Cuando resucita dijeron, como Él dijo. Pero ¿qué sucedía en esos tiempos? Lea conmigo ahora el libro de Mateo. Mira un pasaje más, bien rápido, y sigamos adelante. Mateo, capítulo 28. Miren lo que el pueblo comenzó a decir, especialmente los que se oponen al Señor. Mateo 28, lea conmigo el versículo 11. El Señor resucita, Él ya lo había anticipado. El Señor vence la tumba, vence la muerte, se levanta con poder. ¿Y qué argumento iba a dar la gente? ¿Qué decimos ahora?
Versículo 11, miren lo que la gente o algunos comenzaron a hacer o a inventar. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. El Señor resucita y dicen, ¿y ahora qué vamos a decir a la gente? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Miren, aquí comienzan los problemas, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Cómo un soldado va a decir, pues vinieron los discípulos y no estábamos bien dormidos y robaron? Amado hermano, eso no se podía decir. Eso era literalmente causa de muerte para los soldados. Cuando un reo escapaba, era la cabeza de aquel reo por la cabeza del que lo estaba guardando y moría. Pero aquí dicen, ¿cómo vamos a decir a la gente que el Señor no está? Dicen, pues invéntale algo y diles que estaban dormidos y que se lo robaron. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No querían reconocer, no querían aceptar que el Señor resucitó. Ellos fueron los que lo mataron. Los religiosos no lo aceptaron como el Mesías, como el Salvador. Ahora decir que resucitó, pues era un problema mayor. ¿Y qué hicieron? Pues mentir. Sobornaron. Tú di que estaba dormido y que se lo robaron y pues quién sabe dónde está. El día de hoy, hermano, mucha gente no acepta que Cristo venció la muerte. No aceptan la obra de Cristo. No aceptan, hermano, el regalo de Cristo. No aceptan, hermanos, la gracia, el favor del Señor y no quieren reconocer que el Señor está vivo. Muchos lo ven como un amuleto, muchos lo ven, y lo digo con respeto, como un Diosito. Y amado hermano, no, la Biblia nunca habla en diminutivo de Dios. Dios es grande. Y al vencer la muerte, hermanos, estaba sellando, diciendo, hey, esto va a quedar asentado, esto va a quedar ahí escrito, esto va a quedar registrado como el día más importante de la historia. El Señor venció la tumba. El Señor está vivo. El Señor resucitó. Y amados hermanos, creemos, otra vez vuelvo a decir, creemos, adoramos, seguimos, confiamos, esperamos. ¿Sabes en quién? No en un hombre, no, en un Dios vivo, en un Dios que está vivo, en un Dios que está en los cielos, que está sentado en el trono, a la diestra del Padre. Y amado hermano, un Dios que venció la muerte, que venció la tumba. El Señor cumplió lo que la Biblia decía. Las Escrituras. Así que hermano, lo que Dios ha dicho, lo que está escrito, se ha cumplido. Hoy se sigue cumpliendo. ¿Y sabes qué va a pasar mañana? Se seguirá cumpliendo. Número 1, dijimos, la importancia de la resurrección prueba el poder de Dios. Número 2, la importancia de la resurrección nos habla de la palabra de Dios, se cumple. Número 3, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de un principio fundamental en nuestra fe. Un principio fundamental. Lea conmigo, hermano, otra vez el libro de Primera de los Corintios 15. Vaya conmigo a este pasaje. Primera de los Corintios 15. Primera a los Corintios 15. Quiero que vea, hermano, cuando estamos aquí en este pasaje, hermanos, el Evangelio, la resurrección, hermanos, es parte de esas buenas noticias. Lea conmigo el versículo 1 al versículo 3 al 4, primera de los Corintios 15, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ya estaba escrito, y fue sepultado, pero miren, y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras. Mucha gente habla cuando se sale a predicar o regala un folleto, oh, el amor de Dios, ¿verdad? Y sí, Cristo murió en la cruz y el Señor pagó tus pecados, y es verdad, pero las buenas noticias no solamente es que hay un Dios que te ama, hay un Dios que murió en la cruz, hay un Dios que puede salvarte. Ahí no termina. ¿Sabes qué falta? Recordar siempre que ese Dios que te promete todo esto, Él está vivo. El Señor resucitó. Así que, hermanos, cuando hablamos de nuestra fe, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la esperanza del creyente, no estamos hablando una verdad a medias, no. El mensaje es completo. Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero no se quedó ahí. El Señor resucitó, Él está vivo. Y eso, hermano, es un principio fundamental de nuestra fe. Servimos, adoramos, creemos, seguimos, predicamos a un Dios vivo. Y eso, hermanos, nos hace aumentar nuestra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no estuve ahí. La Biblia lo registra. Mis ojos no lo vieron. Pero hay muchos testigos, hay muchos testimonios, hay muchas hojas marcadas. La historia aún lo registra. Que el Señor no se quedó en la tumba. Este es un principio, hermanos, fundamental de nuestra fe. ¿Qué sucede, hermanos, con nosotros hoy? A veces le creemos más a un hombre o a una mujer. Hay gente, hermanos, que tienen una facilidad de palabra que nos envuelven y nos hacen caer de pronto en negocios, nos estafan. A veces nos engañan, nos lavan el cerebro y de pronto pues cometemos errores. Cuando uno viene, hermanos, a la palabra de Dios, hay un Dios, hermanos, que siempre nos habla con la verdad. Y el Evangelio, hermanos, la vida cristiana no se basa en emociones, no se basa, hermanos, en de pronto en decir nuestro hermano Juan, ¿verdad? No es todo color de rosa, es verdad, sí hay luchas, sí hay batallas, pero en todo momento el Señor nos habla con la verdad. Y Él dice, sí, el Señor falleció, el Señor fue atormentado, el Señor fue lastimado, el Señor fue ultrajado, sí, se burlaron, lo menospreciaron, pero no se quedó ahí. El Señor venció la muerte, Él se levantó de la tumba quedó vacía. Y ahora, hermanos, es un tiempo de poder recordar y poder decir, qué bendición saber que seguimos, creemos, servimos a un Dios que está vivo. Eso es un principio fundamental de nuestra fe. No servimos a la iglesia, hermanos. La iglesia no murió por mí, ni el predicador murió por mí. No, Cristo lo hizo, pero no solo murió, Él también resucitó. Cuando avanzamos en la historia, por el tiempo no lo veremos, cuando avanzamos en la historia, hermanos, este mensaje, este punto de la resurrección del Señor, mira, hermanos, se volvió en el punto central del cristianismo. Pasan los años, el Señor muere en la cruz, el Señor es sepultado, el Señor resucita, el Señor asciende, los cristianos comienzan a desarrollarse, aquellos primeros creyentes comienzan a crecer, y rápidamente llegamos al libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos 2. ¿Qué sucedió con esos creyentes? Bueno, hermanos, algo pasó y la Biblia lo registra. Hechos, capítulo 2, los primeros creyentes, dice la Biblia, versículo 22, Pedro ya no es aquel Pedro que negó a Jesús. Ya no es aquel Pedro, hermanos, que estaba queriendo volver atrás. No, ahora vemos a un Pedro de pie. Vemos a un Pedro, hermano, con valor, predicando. Pero veamos cuál era el centro de su mensaje. Hechos 2, 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pedro comienza a decir, ni supieron lo que hicieron. Pero mira el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Pedro comienza a decir, hey, es verdad, lo atormentaron, hombres malos lo crucificaron, él fue sepultado, pero dice que el Señor lo levantó. Verso 29, ahora, ahí en Hechos 2. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, escuche, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David, el gran rey de Israel. Sí, él vivió, dice, pero mira, aquí está el sepulcro. Ahí está. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pedro, hermanos, comienza a predicar. Y vez tras vez, el tema era la resurrección. El tema en esos días era la resurrección. Vaya conmigo ahora, Hechos 3, siguiente capítulo, verso 14 y verso 15. Verso 14 y verso 15 en el libro de Hechos. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. No quisieron a Jesús, que eran a Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y Pedro vuelve a enfatizar, nosotros somos testigos. Y comienza a crecer el mensaje. Hechos 4, 33. Hechos 4, 33. 32. Y la multitud, ya eran más, de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33. Y con gran poder, escucha esto, mamá, con gran poder, los apóstoles daban testimonio. Escuchen, ¿de qué? ¿Cuál era el tema que estaban hablando? ¿Cuál era el mensaje que estaban predicando? ¿Sabes cuál era? No era la prosperidad como ahora. Ahora muchas iglesias el lema es el dinero, la elocuencia del predicador, ver la grandeza del hombre. Los primeros creyentes, gente humilde, sin edificios, ahí congregándose en casas. Luego viene la persecución. No tenían mucho, pero tenían un gran mensaje que dar. Dice, y con gran poder de Dios a través de ellos. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Este era el mensaje, hermano. Un Dios vivo. Un Dios que venció la muerte, un Dios que cumplió las escrituras, un Dios que no era un charlatán, un Dios que no era un farsante, un Dios que no era un hombre ahí, ¿verdad? Ahora popular, ¿verdad? Y con cuantas mentiras y show, como ahora se acostumbra. Daban con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amado hermano, escúchame. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hermanos, estamos hablando de un principio fundamental de nuestra fe. Algo, hermanos, que completa todo lo que es el Evangelio. Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero la Biblia dice, también resucitó. Es toda la historia completa. Hechos 5 ahora. Lea conmigo, 34 al 39. Comienza la palabra de Dios a crecer. Más personas se comienzan a convertir. Y lea conmigo, hermanos. La gente dice, oye, pues tenemos que pararlos. Esto está creciendo mucho. Verso 34, lea conmigo. Dice ahí, Hechos 5, 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Este hombre era alguien importante, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo,
mandó que sacasen por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, que han matarlos, que han lincharlos. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Dice Gamaliel: ha habido ciertos líderes que se han levantado, pero se mueren y ya no pasó nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Apartaos de estos hombres, de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel dijo, aquí hay algo interesante. Gamaliel le dice doctor de la ley, él sabía las escrituras. Dice, mira, cuando aquel estaba, falleció, se acabó. El otro se levantó, falleció, se acabó. Dice, pero mira, si esta obra continúa, dice, a lo mejor estamos peleando contra Dios. Te digo esto, hermano. ¿Cuánta gente el día de hoy sigue peleando? No quiere ver lo que es visible. No quieren aceptar el poder del Señor. Si es de Dios, no la podréis destruir. Estos días, hermano, tal vez como iglesia no nos hemos podido reunir. Muchos hermanos ahora mismo, un pastor amigo nuestro, hoy iban a tener culto en el estado de Texas en carros, ¿verdad? Él iba a predicar afuera del templo, ¿verdad? Y creo que por internet igual, pero los hermanos iban a venir en la congregación en carro, no se iban a bajar de su carro. Y uno dice, mira, cómo ahora el Señor nos da todavía oportunidades en ciertas partes de poder congregarnos. ¿Qué sucede? Pues ir a los templos, no hombre, se va a acabar el pueblo de Dios. Tal vez podamos perder la bendición de congregarnos en un templo. Pero no olvidemos que el Señor está donde están 2 o 3 en su nombre. Él está ahí reunido y nos podemos congregar con Él. Amados hermanos, la resurrección es un punto importante en nuestra fe. Es el mensaje que debiéramos compartir. Cuando habla de la gran comisión, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, todas las naciones, hacer discípulos. ¿De dónde viene eso? Del contexto. El Señor resucitó. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Un Dios vivo nos manda a hacer su obra. Y leíamos aquí, si es de Dios, no se puede destruir. Así que bueno, ahorita estamos en batallas. Estamos en lucha, estamos en pruebas. Nos toca seguir creyendo, seguir confiando en un Dios vivo. En un Dios, hermanos, que no se quedó en la cruz, ni tampoco se quedó en la tumba, en un Dios vivo, un Dios real, un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios, hermanos, que todavía hace maravillas. Pero número 4, y quiero terminar esta mañana, la importancia de la resurrección, dijimos, prueba el poder de Dios, una demostración más, nadie más podía hacer eso. ¿Recuerdan en Egipto? Cuando Moisés llega con Faraón y Moisés avienta su vara y se convierte en culebra. Los magos dijeron, yo también puedo hacer eso. Y sus magos también avientan sus varas y se convierten en culebras. La de Moisés se come a las demás. Y hubo varios eventos que los magos pudieron imitar. Pero un día los magos le dicen a Faraón, ¿sabes qué, Faraón? Este es dedo de Dios. Esto no podemos hacer nosotros. La magia y la brujería, no podemos. Nada se compara, hermanos, al poder de nuestro Dios. No hay nada que se le compare. Número 1, prueba el poder de Dios, la resurrección de Cristo Jesús. Número 2, la palabra de Dios se cumplió. Número 3, es un principio fundamental de nuestra fe. Pero quiero terminar, hermano, esta mañana, y pudiéramos hablar más cosas, pero quiero terminar aquí. La resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdad. No es mentira. No son cuentos. No es algo que un hombre inventó. Vaya conmigo 1 Corintios 15.
La resurrección del Señor prueba, da veracidad que el Evangelio es verdad. Primera a los Corintios 15. Lea conmigo ahí, hermano. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Pablo, en este capítulo, está hablando, el tema es la resurrección y nos da un poco de información muy interesante. Versículo 12, miren lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En esos tiempos, hermanos, ciertos grupos decían, aprobaban la resurrección y otros se oponían. Fariseos, saduceos, y siempre estaban ahí peleando. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? La palabra vana, donde leemos aquí el verso 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Está hablando de algo vacío. Esa fe está hueca. Esa fe es sin efecto. Porque si Cristo no resucitó, todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho, dice, ha sido en vano. No tiene razón, no tiene fundamento. Sigamos leyendo. Versículo 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Estamos mintiendo, dice Pablo. Si no resucitó el Señor, dice, somos falsos testigos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y mira, hermano, aquí estamos en un problema. ¿Quién perdona pecados? No es la iglesia, no es la religión, no es un hombre, no es al ir a un confesionario y ya salgo limpio. No, hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. El sacrificio de Cristo eficaz en la cruz, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si Cristo no resucitó, está diciendo Pablo, dice, hermano, entonces todavía estamos en nuestros pecados, sin esperanza. Y dice la palabra de Dios ahora, ya conmigo el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en verdad no hay resurrección, Pablo dice, entonces lo que nos toca a nosotros es lástima de los demás. Ay, mira, pobre gente, mira esos ilusos, pobrecitos, mira, ahí se congregan, pero ni saben que Dios no los escucha. Mira a esa gente, pobrecitos, perdiendo el tiempo. Dice, somos dignos de conmiseración. Hablando de una persona de lástima, mira esa gente. Quiero que lea conmigo ahora versículo 55 al versículo 58. Pablo estaba diciendo lo que la gente decía, si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero nos habla todo el pasaje, ¿verdad? Y no está dudando de nuestra fe, no está dudando de la resurrección, está diciendo, hey, ¿ustedes qué piensan? Y termina este pasaje diciendo, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mucha gente pensó, cuando Cristo murió, bien, lo derrotamos, listo, ya no van a continuar predicando. El enemigo pensó que había triunfado en esa muerte en la cruz. No, hermanos. ¿Dónde está
un muerto tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Escuchen, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias, escuchen, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en Cristo. Me encanta este versículo, nombre de nuestra iglesia. Pero ¿de cuál es esa victoria? De la esperanza, que un día resucitaremos y estaremos. Este cuerpo se va a quedar ahí, pero digamos, si un día morimos, ¿verdad? Yo me voy a estar ahí, pero si el Señor viniera, me voy con Él. Resucitaremos con Él. Verso 58. Así que, hermanos míos amados, versículo tan famoso, el contexto hablando de la resurrección de un Dios vivo. Así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes. Estad firmes. No te dejes llevar de lo que escuchas. No te doblegues ante la gente que duda, que no cree. Dice, estate firme. Sigue creyendo, sigue caminando. Párate fuerte, hermano, no te dobles. Y luego dice, constantes. Hay que continuar. Hay que seguir trabajando. Creciendo en la obra del Señor siempre, hermano. No tenemos que conformarnos. Tenemos que ir avanzando. ¿Por qué estar firmes? ¿Por qué constantes? ¿Por qué creciendo? ¿Sabes por qué? Dice, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío, no es pérdida de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios vivo. No es en vano. Se siembra un folleto, una semilla, una palabra. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Y un Dios vivo. Así como las plantas crecen, así como el fruto se da de la tierra, la palabra de Dios hace lo mismo en el corazón de la gente. No es en vano orar, no es en vano porque Dios sí escucha. No es en vano leer la Biblia porque el Señor nos sigue hablando, es un libro vivo. No es en vano, hermano, tomar decisiones de acercarme al Señor porque es un Dios que lo ve, que todo lo ve y que está con nosotros. No es en vano porque estamos siguiendo, sirviendo, predicando, confiando en un Dios vivo. Y eso, hermano, aumenta nuestra fe y nos emociona saber que lo que hagamos aquí para el Señor, hermano, no es en vano. Mucha gente se ríe, mucha gente se burla. Mucha gente, como dice Pablo, nos ven con lástima porque no le conocen al Señor. Ayer pasamos un tiempo con unos familiares nuestros, uno de mis primos, estaba su esposa, sus hijos, y él tiene poco de convertido, un testimonio de la gracia de Dios, su vida. Yo recuerdo cuando él vivió un tiempo en nuestra casa, hace muchos años. Todo el tiempo mi papá nos llevaba a la iglesia y mi primo vivía con nosotros de lunes a sábado. El domingo se iba a su casa porque no quería venir al templo. Había una actividad en la iglesia, sacaba la vuelta. No, yo no creo en eso. No, yo tengo mi vida. Ahora pasan los años. Ayer estábamos ahí. Él sacó su guitarra, su hijo chiquito sacó su guitarra y cantamos unos himnos y invitó a un vecino y uno dice, wow, no fue en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Porque servimos, predicamos, creemos, confiamos en un Dios vivo. Y el día de hoy en muchas partes del mundo, muchas iglesias, miles de iglesias, están recordando este día tan especial. Un día de victoria. Un día en que el Señor se levantó de la tumba. Y Él vive, hermanos. Y Él está en todo lugar. ¿Qué nos toca a nosotros ahora como creyentes, hermanos? Seguir adelante. Mantente firme, no te doblegues. No es tiempo para desanimarnos. No es tiempo para debilitarnos. No es tiempo, hermanos, para de pronto empezar a dudar. No, hermanos, es tiempo de estar firme, bien cimentado. Número 2, es tiempo de ser constantes. Seguir adelante del camino del Señor. No pierdas el ritmo, no pierdas tu rumbo. Pero número 3 dice, tenemos que crecer. Pastor, ahorita está bien difícil. De pronto el trabajo secular, de pronto las restricciones. Pastor, la economía, la inseguridad, la incertidumbre. Aún ahorita, hermano, se puede crecer en nuestro caminar con Cristo. Él está vivo.
¿Por qué el Señor permite esto? No lo sé todo. Pero aún en estos tan difíciles momentos que vivimos, hermano, el Señor está trabajando. Él no duerme. Él no está ahí descuidado. Él no anda de vacaciones. Él está, hermanos, aún ahorita velando por nosotros. Y Dios permita, hermano, pronto poder estar nuevamente congregados. Pero poder recordar esta mañana nos aumenta la fe. Nos hace crecer en nuestra fe. La palabra de Dios es verdad. El Evangelio es verdad. Nuestra fe es verdad. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo. Que el Señor nos ayude, hermanos, solamente al leer estos pasajes, recordar la preciosa historia, el precioso evento, la resurrección del Señor. Nos toca, hermanos, seguir adelante en nuestra fe, seguir creciendo en nuestra fe, seguir esperando en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ir adelante, una vida victoriosa. Iglesia Bautista, victoria en Cristo. Les vuelvo a repetir, hay victoria en Jesús. Hay una vida nueva en el Señor. La obra no es en vano. No te canses, no te rindas, no desmayes. Al contrario, crece. Sigamos creciendo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a terminar el culto esta mañana, deseando que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que podamos vivir y aplicar la palabra de Dios. Vamos a orar y terminaremos el culto esta mañana. Señor, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos, Señor, por este tiempo tan bello que nos das en compañerismo, los cantos, las gratitudes, la escuela dominical y también ahora, Señor, la predicación. Padre amado, perdónanos por tantas veces que dudamos, tantas veces, Señor, que no pudimos estar firmes. El enemigo nos quiso ver desmayar. Aumenta nuestra fe, Señor. Permítenos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Gracias, Dios, por recordarnos este día que usted, mi Dios, venció la tumba, venció la muerte. Te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestras muchas debilidades. En estos tiempos, Señor, tan difíciles, aumenta nuestra fe. Queremos, Padre, ver tu mano obrar aún en estos días. Pido por mis hermanos, Señor. Hermanos que ahora mismo están de necesidad, sé con ellos. Por la familia de nuestra hermana Amelia, allá en Huigra, Señor, sé con ellos. Por hermanos, mi Dios, que de pronto la situación económica se puso tan complicada. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Defiéndenos, susténtanos. Pedimos también por hermanos ahora mismo luchando en su salud, Señor. Pon tu mano en su cuerpo. El hermano Wilson Zambrano, su esposa, allá en Nueva York, Señor, ten misericordia de ellos. Pedimos, Señor, mis hermanos, por la familia en la fe. Ayúdanos, Señor. Te alabamos porque eres bueno. Gracias, mi Dios, por haber tomado nuestro lugar en esa cruz. Gracias, Señor, por pagar por todos mis pecados. Perdónanos, Señor, por lo mucho que te hemos ofendido. Pero Dios, también gracias te damos por morir, por aceptar ir a esa tumba. Pero Dios, también al resucitar, hoy nos gozamos. Y estamos de pie porque usted venció la tumba, usted venció la muerte. Oh Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos y decimos gracias porque eres un Dios real. Sigue trabajando en nosotros este día, esta semana. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Te necesitamos. Alabamos tu nombre esta mañana. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por haberse conectado. Deseamos que el Señor le bendiga y le guarde. Y recuerde, Cristo le ama y su pastor también. Que el Señor les bendiga.